Aunque hoy el dólar estuvo como quieto y hubo pocas operaciones, seguramente por alguna voz de ultratumba que les dijo no operen, no vendan, no dejen subir el precio, cuesta creer que una sola persona haya imaginado este fenómeno de inestabilidad financiera, bancaria y cambiaria que se generó en los últimos 20 días. Sí. ¿A qué lo atribuís y a quién se lo atribuís? Bueno, a ver, en realidad la decisión esta del control previo de la AFIP se establece el 31 de octubre. ¿No? Así que ya llevamos, hoy es 14, estamos en 14 días desde que se sacó esa disposición. Hasta ese momento el mercado venía funcionando relativamente bien, con un 4 o 5% de sobreprecio en el blue o paralelo. En nuestra época se decía paralelo, ahora se habla del negro. El negro. Con un dólar oficial alrededor de 4.20, un paralelo, un negro de 4.40, 4.45, y así venía funcionando. Pero ¿cuál era la señal de alerta para el gobierno? La fuga de capitales. Y Argentina se encamina este año a un récord absoluto de fuga de capitales. Cuando hablamos de fuga de capitales, lo que hay que decir también es que gente que se refugia en el dólar, que no necesariamente... Claro, pero otro día tuve una discusión con algún diputado oficialista también sobre este tema, porque él decía que no se podía hablar de fuga de capitales. Fuga de capitales es una jerga, porque es los dólares que salen del sistema bancario y financiero argentino. O sea, están dentro del sistema, no se incumple con ninguna ley. Por ejemplo, casi la mitad de la fuga de capitales de este año es el giro de dividendos de empresas multinacionales. Eso no es ilegal, o sea, nada de eso es ilegal, pero se van del sistema, no vuelven. Sí, y entonces hasta se hace por diferencia el propio Banco Central. Pero al proyecto, al modelo kirchnerista, le venía bien que se fueran los dólares antes. Bueno, de alguna manera cuando a vos se te dispara la inflación como nosotros veníamos teniendo y una sobreexpansión de la base monetaria, a veces esa fuga de capitales, si es limitada, te viene bien porque te compensa las variables, pero cuando es demasiado grande como ya tenemos este año, te empieza a complicar. Tengamos en cuenta que Argentina está pagando la deuda con las reservas del Banco Central, que las necesidades fiscales que tiene el Tesoro se cubren parte con las utilidades del ANSES, pero también con emisión monetaria por parte del Banco Central. Entonces, estas son las causas de lo que después logran la consecuencia, que es la inflación, la presión sobre el tipo de cambio, y cuando el dólar empieza a verse barato, aunque no lo esté, pero se tiene la sensación de que está barato, viene esa fuga de capitales, porque la gente sale del sistema y toma los dólares. Hasta ahí estamos bien, tenemos la foto. Ahora, ¿a quién se le ocurrió lo que se le ocurrió? Porque hoy uno escucha dentro del equipo económico que Moreno me parece que está de punta con Echegaray, que está de punta con Marcó del Pon. Y uno suponía que él en alguna forma estaba bien con ellos y que en alguna medida podría haber sido el inspirador de esta medida, porque estábamos todos seguros que el que no había inspirado esto era Vudú, que está en otro mundo, y él se encargó de decirlo, ¿no? Y se encargó de decirlo, exactamente. No, acá hay un tema que yo veo, por lo que uno ve de fuera y alguna información que se puede manejar. Es como que el grupo económico en el sentido técnico que asesora a Cristina en todo esto, hay como tres distintas ideas. Una es la que encabeza Vudú con Lorenzino, Chodo, el mismo Diego Bossio, que están planteando una salida de esto un poco más ortodoxo, digamos. Acuerdo con el Club de París, regularizar la situación del INDEC, tratar que el fondo pueda hacer alguna mínima auditoría del país, volver al mercado de capitales y con algún pequeño ajuste en el tipo de cambio. Después, eso le produce asco a la cámpora. Bueno, claro, después hay otro sector, digamos, por ahí más afín a lo que vos decías recién sobre tal vez Moreno y algún otro economista integrante del equipo, que vislumbran que esto puede ser un esquema más noventista, digamos, y que quieren profundizar el modelo y quieren ir un mayor control del dólar, que hay que controlar. Que lo que pasa que también es lo siguiente, esto de controlar el dólar, ya vos te lo plantean desde el lavado de dinero y desde el tema que hay siempre sectores que usufructan cuando hay
apetencia de dólar y hacen la diferencia, los vivos de siempre, uno hasta lo veía con cierta simpatía, decir, bueno, si logramos un control de estas características no le vendría mal a la Argentina. Pero eso se convirtió en realidad en un esquema donde virtualmente está prohibido comprar dólares. Y vos sabés que esto inquieta más a los sectores bajos que a los sectores altos. Comprensiblemente. Porque lo mismo pasó con el corralito. ¿Por qué estalla el corralito socialmente? Porque los que más se vieron afectados con el corralito, aparte de los ahorristas y demás, son los sectores bajos, que en general están en negro, que cobraban efectivo de su trabajo y que no podían retirar el efectivo. Y hoy hay cierta capacidad de ahorro en esos sectores por la mayor actividad económica, por la mejora de los ingresos, que nadie lo discute, que eso ocurrió en Argentina. Eso lo vamos a discutir en un ratito. Entonces, ¿qué pasa? Esos sectores a lo mejor juntan de a 50, 100 dólares, porque su hija a lo mejor va a cumplir 15 años en 2 años y ahorra, y la moneda de valor de ahorro de los argentinos de cualquier nivel es el dólar, porque el peso, si bien venía mejorando, no logró recuperarse del todo. Y cuando vos afectás eso, hay una reacción. Y la gente recurre a ese bien preciado que es el dólar, y más cuando falta. Ahora digo yo, con toda la experiencia que ha tenido la Argentina en materia cambiaria y financiera, con los problemas del dólar, así es. ¿Cómo la Presidenta no se dio cuenta de la pata que estaba metiendo? Bueno, llama la atención. Evidentemente ella escucha a 4 o 5 economistas que tienen acceso directo a Cristina, no son muchos, pero son los que tienen. Entre ellos, bueno, entre ellos está el propio Vudú, está el caso de Moreno, está Echegaray, Fábregas, el presidente del Banco Nación, que es un presidente muy correcto, bueno, Mercedes Marcó del Pon, presidenta del Banco Central, pero cada uno tiene su libreto. Entonces, evidentemente, Cristina optó por el esquema de un mayor control que dicen que le planteaba Moreno y tal vez Echegaray en este esquema. Y en pero que sigue ahora ese esquema de doble o múltiple vía. Y cuando hay doble o múltiple vía, no tenés ninguna vía. A ver, cuando tenés múltiples vías y todo va bien, es como ir por una carretera tranquila y vos vas optando por qué carretera vas. El problema es cuando tenés problemas, cuando hay tormenta, cuando hay viento, y a lo mejor no sabés por cuál optar, y si optás por la menos segura. ¿A vos, Aldo, no te llamaron? Digo, como peronista, como economista del peronismo. A ver, yo converso con muchos integrantes del gobierno, porque, bueno, si bien a veces seguimos distintos caminos, tenemos un mismo origen. Como vos sabés, yo tengo mi origen peronista, soy economista, y he hablado con algunos funcionarios del gobierno del máximo nivel, inclusive en secretarías, en ministerios. Bueno, secretarías hay una sola, la de Zanini. Sí, pero dentro de economía también hay todo un grupo ahí que se mueve. Yo he dado mi opinión, he escrito algunas cosas. ¿Eso quiere decir que están preocupados? Están preocupados porque no la ven clara por dónde salir, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo, para bien o para mal, una fuerte experiencia en esto del, de la cual mejor no acordarse mucho. Pero porque la crisis del 2002 fue una crisis muy dura, hubo que tomar medidas bastante heterodoxas. Mucho más que las que piden los muchachos de la Cámpora. Sí, por supuesto. Pero la verdad, para ser justo, vos, Aldo, la cabalgó. Sí. Lo cual en algún sentido reconoce algún mérito, más allá de lo que fue ese periodo casi nefasto de la historia argentina. Así es, hubo que tomar a veces medidas que uno mismo no estaba convencido, pero no quedaba otra, y tuvimos un resultado relativamente bueno. Cada uno tendrá su análisis de eso, pero salimos con vida, que es lo más importante. Aldo, y el país hoy funciona. Antes de despedirte y regalarte el angelito de la suerte, ¿esta situación se arregla antes de que asuma Cristina o se arregla cuando empiezan a llegar los dólares de la soja en marzo? Bueno, yo creo que el gobierno va a estirar esto hasta marzo, abril, tratando de dar una pulseada similar a la 125 entre el mercado y el gobierno, y van a ir día a día. Creo que no se soluciona antes del 10 de diciembre, esto va a seguir así. A lo mejor vamos a tener algunos días más tranquilos,
como el de hoy, donde ese paralelo bajó a 4.70, 4.80 con muy pocas operaciones. Pero la gente que retira los dólares va a seguir retirando los dólares. Sí, los va a seguir retirando. ¿Sabés hasta cuándo? Esto hay una experiencia internacional, ¿no? Hasta que la gente vea que está el físico. O sea, acá otra falla que tuvo el gobierno, en este caso el Banco Central. Teniendo el físico, no mostrar que tenía el físico. Yo te cuento esto y ya terminamos. Allá por el 2002, cuando Labaña, ministro, decide abrir el corralito, y yo era presidente del Banco Central, cuando me avisan, que aparte me avisaron a último momento, yo la primera decisión que tomé con mi equipo del Banco Central fue traer 2 Hércules de la Fuerza Aérea llenos de dólares. Físico. Sí, sí. Entonces, cuando la gente iba al banco y quería retirar el físico, estaba. Yo me acuerdo que todavía hice unas declaraciones en forma semántica que dije, bueno, voy a traer tantos dólares que los voy a tirar desde el avión al aire para que la gente los agarre en la City, ¿no? Y no hubo corrida. Y en este caso, teniéndolos, no los trajeron y fue un error y hubo un problema que esperemos que en estos días, cuando la gente vaya a las sucursales de los bancos, pueda retirar el billete verde, el físico. Y vas a ver que ahí un poquito se tranquiliza. Curioso que el gobierno no haya aprendido del pasado. Pero bueno, te doy el angelito. Bueno, muchas gracias. Te agradezco. Y yo, como olvido, en el avión te dejo un libro que se llama La Resurrección. Uno de los que escribió era un asesor mío en el Banco Central. Ah, claro. Que es la experiencia justamente de la crisis del 2002. Y bueno, él lo titula La Resurrección porque la economía empezó a crecer. Bueno, te agradezco. Se lo vamos a decir a Moreno, a Marcó del Pony, al propio Vudú, que anda bastante mal últimamente en la altura del gobierno, que quizá les sirva para la lectura. Te agradezco a vos, les agradezco a ustedes y nos vemos el próximo lunes.